Buenos días, estimados colegas, compañeros, a fines de la maestría en Ingeniería de Gas. Como se viene prosiguiendo la explicación, eh, vamos ahora a tocar lo que es la parte práctica, recordando que para el tema 3, en tal caso lo asignado, a nosotros nos dan dos muestras. En este caso, para resolver cada uno de los métodos, se tomará una muestra. Ya para el otro método se hará de la misma manera, para que se vea lo que se trabajó pues allí, y cómo pueden hacer cuando se encuentren con una cromatografía en lo que es la parte de campo. Ok, comenzando con lo que es el método de refracción molecular de Eichmann, haciendo un resumen de lo que es el método toma dos factores fundamentales para lo que es su estudio. El primero es el peso molecular y el segundo es la densidad. Conociendo alguno de los dos se puede hallar el MR, o si no, a través de tabla. En este caso, como ya los valores se encuentran tabulados en tablas, procederemos al MR tomarlo a partir de las tablas. ¿Okay? Para nuestra muestra 2, como se observa en la figura, nosotros tenemos lo que son los componentes y las fracciones molares, que tenemos desde el metano hasta el C10, que son los componentes exactos, no hay fracción solo componente, ¿ok? Y las impurezas, que son el CO2, H2S y el N. La S que se observa abajo sería la sumatoria, que la sumatoria de las fracciones molares, que da 0,9999. Una aproximación bastante exacta para 1. Es por eso que no se tiene necesidad de normalizar lo que es la parte de la fracción molar. Observando la siguiente imagen, lo dicho anteriormente, ya para el método de la refracción molecular de Eichmann ya se tiene una tabla con valores tabulados para lo que son los componentes más comunes encontrados en cromatografía, incluyendo las impurezas. El primer paso para nosotros empezar a desarrollar este método es dividir como tal la composición de la cromatografía en dos grandes grupos. En el grupo 1 se encuentran los componentes más pobres y las impurezas del gas. En este grupo se agrupa lo que es el metano, el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico y el nitrógeno. ¿Okay? Nosotros, aparte de nuestra fracción molar que nos dan al principio, como se puede observar allí, agrupamos una tabla donde tenemos 5 renglones. El primero es el de la fracción molar, únicamente las fracciones molares para ese grupo. Nosotros la agrupamos, que es 0,75964, 0,065, 0,0007 y 0,00203, y lo sumamos. ¿Qué pasa? Esa fracción ahora nosotros la tenemos que normalizar, que en este caso es Y corregido, recordando que para normalizar se divide la fracción de ese componente entre la sumatoria de las fracciones molares, ¿ok? Nosotros corregimos y ahora sí nos da un valor igual a la unidad. Ya nosotros tenemos el valor de MR por tabla, recordando que está en la diapositiva pasada, ¿ok? Luego nosotros, cada una de las fracciones ahora de nuestro Y corregido, lo multiplicamos por el MR y nos da un valor. Así hacemos con cada una de las fracciones agrupadas en este grupo, valga la redundancia, y las sumamos y nos da 14,11210287. Luego, la constante de Eichmann establece unos ajustes, ¿ok? Unos ajustes están en base a una constante A y una constante B. La constante A y la constante B, cada una va a multiplicar por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Pero en este caso, para nuestra parte A, para lo que es el grupo más pobre, me establece la ecuación, que es 0,4238 más 0,005117 por la sumatoria de Y corregido por el DMR. Uno introduce allí el valor de 14,11210287 y de acuerdo a lo que se observa me dio un valor de 0,4960.
Ahora hacemos lo mismo con el grupo 2, el mismo procedimiento, solo que ahora la fórmula cambia, como se puede observar en la parte de abajo. Ahora me queda 0.1419 más 0.02437 por la sumatoria y eso y corregido por el MR más 0,00007977 por la sumatoria de y corregido por el MR, ese valor elevado al cuadrado. ¿Ok? Uno introduce dos valores allí y me da 1.03457663. ¿Okay? Esto sucede porque ya nosotros tenemos ya las fracciones medias ricas en lo que es componentes pesados. Por esto ocurre este ajuste. Una vez nosotros hallando lo que es ese valor constante para cada uno de los grupos, entonces lo que ahora hacemos es calcular ese valor, el mismo valor que nosotros veníamos calculando, ahora total. ¿Cómo es el total? Serían los valores que obtuvimos en cada uno de los grupos, sería la sumatoria de y su y específico, la normalita, la que no estaba corregida, para lo que es el grupo 1 y el grupo 2, por lo que es el factor A que uno obtuvo, A por temperatura crítica sobre presión crítica, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, lo sumamos y me da el valor que es 0.5061. Luego calculamos el EMR total, hacemos lo mismo, solo que ahora la sumatoria de Yesui por la sumatoria de Yesui corregido por el EMR, tanto para el grupo 1 como para el grupo 2, lo sumamos y me da 14,737. Ok, una vez nosotros tenemos calculada nuestra constante A por temperatura crítica sobre presión crítica y nuestro índice de refracción molecular total, nosotros ahora venimos a calcular lo que es la constante B por temperatura crítica sobre la raíz de la presión crítica a través de la ecuación que se observa en la diapositiva, ¿ok? Una vez calculando el índice de refracción molecular total, lo introducimos en la ecuación y se obtiene el resultado para B de 14,6293. ¿Por qué nosotros calculamos una constante A y una constante B? Porque luego nosotros tenemos que venir por igualdad, tenemos que hallar los valores de la temperatura y la presión crítica. Y ya con los valores de la temperatura y la presión crítica, nosotros vamos a encontrar lo que es los valores pseudocríticos, los valores pseudo reducidos, y después hallaremos lo que es el valor de Z por una gráfica muy similar a la de Standing Gas. ¿Ok? Aquí, como se puede observar en la figura, ¿ok? Tenemos nuestros valores de lo que es la constante A por temperatura crítica sobre presión crítica total, que de acuerdo a los procedimientos pasados a 0,5061, se le tomó la foto al paso a paso hecho a mano, de esa manera se ve más claro lo que se quiso decir en el punto pasado. Y la constante B por la temperatura crítica sobre la raíz de la presión crítica y el valor 14,6293. Como A y B son constantes, pero la temperatura y presión crítica no como tal son variables de las cuales va a depender Z. Nosotros venimos y tomamos nuestra temperatura crítica y la presión crítica para cada uno de los términos y armamos un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Tomando temperatura crítica sobre presión crítica igual a 0,5061, de ahí vamos a despejar la temperatura crítica, la presión crítica, perdón, y nos da que presión crítica es igual a temperatura crítica sobre 0,5061. Esa va a ser mi primera ecuación. La que no toqué va a ser mi segunda ecuación. Sustituimos 1 en 2. Nos damos cuenta que a donde va ahora presión crítica elevado a un medio, ahora vamos a sustituir el valor de la presión crítica que nosotros despejamos en 1. ¿Ok? Luego nosotros hacemos el procedimiento, todo lo demás, en fin, etcétera, y nos da que un valor de temperatura crítica igual a 422.87 grados Rankine, ¿ok? Luego ese valor nosotros lo sustituimos en 1
habiendo hallado el resultado, ¿ok? Y hallamos la presión crítica, 835,55 LPCA. Ahora con nuestro valor de temperatura crítica y presión crítica, hallamos lo que es la temperatura reducida y la presión reducida, ¿ok? Allí se puede observar en la diapositiva, sumamente sencillo. Luego nosotros a través de la presión reducida y la temperatura reducida, venimos como se puede observar en la línea azul a 1.4, lo subimos desde la presión reducida a 1.4, tocamos el isoterma de la temperatura reducida, la curva del isoterma, que es 1.4, tocamos en el punto donde toca la curva, desviamos hacia la izquierda y hallamos nuestro valor de Z hallándose aproximadamente 0.875. ¿Ok? Ya nosotros hallamos nuestro valor de Z y de esa manera es que se trabaja el método de Eichmann. ¿Ok? Cuando no se conozca el EMR, cuando nosotros tengamos pseudocomponentes de acuerdo a lo que establece el autor del método, en este caso que sería el C7 Plus, este pseudocomponente, nosotros lo que vamos a hacer allí es a través de la ecuación 2,4079 más 0,7293 por el peso molecular del C7 Plus más 0,0003268 por el peso molecular del C7 Plus elevado al cuadrado. ¿Okay? Eso fue lo que se hizo en la muestra 1, se observa en el archivo de Excel que se juntó por el grupo, ¿ok? Asumiendo un valor de un peso molecular de 128. Ese valor se asumió en base a criterios de Standing y Cass que establece que en caso tal de que no se conozca un valor de peso molecular, se asuma como 128. ¿Ok? Ahora, pasando al segundo método que se nos pidió, que es el Penrose-Robinson, ahora tomamos la muestra 1. Vemos en la imagen lo que es la muestra 1, la composición, la cromatografía arrojado de la muestra 1. Esta ahora presenta un pseudocomponente a diferencia de la otra muestra, en este caso el C7 Plus. ¿Ok? Vemos las fracciones molares, abajo la sumatoria es igual a 1, no es necesario normalizar. Ahora lo que nosotros hacemos es, en este método, esto es fundamental, se necesita trabajar la presión en bares y la temperatura crítica en Kelvin. ¿Ok? Para transformar la presión a bares se divide entre 14.65 y para llevar la temperatura a Kelvin se multiplica por 0.556. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque la temperatura crítica de grado Rankine y la presión crítica en LPSA, yo necesito llevar la temperatura crítica en Kelvin y presión crítica en bares. Asimismo, las condiciones que nos dan de nuestro yacimiento, que nos dice que tiene una temperatura de 151 grados Fahrenheit y una presión de 1200 LPCA. Eso nosotros también necesitamos transformarlo a lo que es bares y Kelvin, ¿ok? Ya los valores de temperatura crítica y presión crítica para cada una de las fracciones moleculares ya se encuentran tabulados en distintas literaturas, en distintos sitios de internet se pueden encontrar, al igual que los valores de los factores acéntricos ya se encuentran tabulados. Una vez nosotros teniendo nuestra temperatura crítica ya transformada y nuestra presión crítica transformada, hallamos el factor de alfa y de beta. El método de Penrose-Robinson tiene dos constantes, una llamada ON-A y otra llamada ON-B. ON-A me sirve para hallar el valor de alfa y ON-B me sirve para hallar el valor de beta. ON-A quedó establecido en 0,45724 y ON-B quedó establecido en 0,0778. La fórmula para calcular alfa para cada uno de los componentes es igual a ON-A por R, la constante R. En este caso, como se está trabajando en bares y Kelvin, se trabaja la constante de esa manera. El valor para ese sistema métrico es 8,314 por
R por la temperatura crítica de cada uno de los componentes elevado al cuadrado sobre la presión crítica. A cada uno de los componentes se le hace la operación y queda el alfa sub i que se puede observar en las tablas. Luego con beta, beta sub i, el beta para cada uno de los componentes, ahora a diferencia de alfa, esta ya no va elevado al cuadrado, se hace lo mismo y se obtiene el valor de beta. Luego uno lo que es hallando, luego de hallar alfa y beta, hallamos el valor de la función del factor acéntrico, ¿ok? Esa se halla a través de una ecuación ya con cada uno de los factores acéntricos ya tabulado. Me queda la fórmula FW igual a 0.37464 más 1.54226 por el factor acéntrico de ese componente menos 0,26992 por el factor acéntrico de ese componente elevado al cuadrado. Se aplica la fórmula para cada uno de los componentes y se halla lo que es el valor de FW. Ok, luego que uno haya el valor de FW es necesario hallar el valor de la temperatura reducida. Recordando que la temperatura reducida es igual a ¿quién? A la temperatura que me están dando de mi yacimiento, de mi medio, entre la temperatura crítica de cada uno de los componentes. De esa manera se halla la temperatura reducida. ¿Cómo se puede observar allí? Se le hizo a cada uno de los componentes. Se dividió la temperatura propia del yacimiento del medio donde se encontraba ese gas entre la temperatura crítica para cada uno de los componentes y de esa manera se halló la temperatura reducida para cada uno de los componentes. Luego aquí hay que hallar 4 constantes, de acuerdo a lo que me establece el método de Penrose-Robinson. Una es A minúscula M, la segunda es B minúscula M, la tercera es A mayúscula M y la cuarta es B mayúscula M. Ok, para yo hallar todo lo que es la parte de A minúscula sub M, van a haber un conjunto de ecuaciones. La primera es hallar la constante del factor acéntrico, que es el ACI. El ACI va a estar en base a ¿quién? A mi función del factor acéntrico y mi temperatura reducida. Se lo hago a cada uno de los componentes y de esa manera hallo el ACI. Una vez que hallo el ACI, voy a hallar el A sub i de cada uno de los componentes, ¿ok? El A sub i va a ser igual al alfa sub i de cada uno de los componentes por el ACI que yo calculé para cada uno de los componentes por la fórmula pasada, ¿ok? Y luego de esta manera yo voy a hallar y sub i, ¿ok? ¿A qué es igual y sub i? Y sub i es igual a la sumatoria de y sub i por a sub i elevado al cuadrado, ¿ok? Se halla cada uno de los valores, ¿ok? Como se puede ver, allá la sumatoria y sub i por a elevado a un medio. Esto es un procedimiento previo. Se calcula la fracción molar por cada uno de los valores a sub i, pero esta vez dentro de una raíz para que se le haga más cómodo. Nosotros lo hacemos y nos da este valor 159,27791. Ese es el valor que nosotros metemos elevado al cuadrado. Después de A, recuerden hacer la multiplicación de cada una de las fracciones molares por el valor que ustedes están obteniendo A para cada componente elevado a un medio o bien la raíz, ¿ok? Nos da este valor la sumatoria y ese valor nosotros le elevamos al cuadrado y ya de esa manera nosotros sacamos la primera constante, ¿ok? Para sacar la constante B minúscula sub M, nosotros lo que hacemos es multiplicamos cada uno de los y sub i por la beta, luego esa sumatoria nos va a dar el valor de la constante B minúscula sub M, ¿ok? Luego con el valor de A sub M y B sub M nos venimos a calcular las dos últimas constantes, ¿ok?
Las dos últimas constantes son las que van a estar involucradas en lo que es la ecuación de Penrose. Me establece que aquí la constante A mayúscula sub M es igual a el A sub M previamente calculado por la presión de yacimiento, la presión promedio o la presión del sistema donde se encuentra el gas, ¿ok? Sobre R por T elevado al cuadrado, recordando que la presión es en bar, la temperatura es en Kelvin y la constante R tiene el valor de 8.314. Con todos esos valores nos venimos y me da un valor de A mayúscula M igual a 0.261196. Luego se calcula el valor B mayúscula M. Allí de todas maneras se especifican los valores de cuánto vale P, T y R. Ok, se mete lo mismo, a diferencia solo que ahora el denominador, que es R por T, no está elevado al cuadrado, y me da el valor 0.08856. Luego nosotros establecemos nuestro sistema de ecuaciones y me queda ya para hacer el método de Newton-Raphson. Vemos nuestra ecuación original, que es z al cubo menos 1 menos b mayúscula sub m, que son las constantes a y b que nosotros calculamos en el paso anterior, por z al cuadrado más am menos 2bm menos 3bm al cuadrado por z menos am por bm menos bm elevado al cuadrado menos bm elevado al cubo. Si nos damos cuenta me queda un polinomio aquí de grado 3, ¿ok? Y esto igual a 0, recordando que para hacer el método de Newton-Raphson esto debe ser igual a 0. ¿Okay? ¿Y por qué el método de Newton-Raphson? Porque por lo general es un método que tiene rápida convergencia en lo que es el valor real de la raíz, o el valor aproximado de la raíz de lo que se busca. Es un método que tiene por lo general una rápida convergencia. Ok, simplificando, introduciendo, se puede ver que ahora la relación queda z al cubo menos 0,91144. La pregunta es ¿de dónde salen esos valores? Haciendo las operaciones con el valor de b sub m y a sub m. Restando, sumando, nos da esos valores. Ok, los que acompañan a z cuadrado, z y el valor y el término independiente. Ok, y luego recordando que para hacer el método de Newton-Raphson necesitamos nuestra ecuación normal que quede establecida y la derivada de esa ecuación, el f' de z queda igual a 3z cuadrado menos 2 que multiplica a 1 menos b sub m más a sub m menos 2b sub m menos 3b sub m elevado al cuadrado. Eso es una vez habiendo hallado la derivada de la ecuación. Para este caso se aplicó 3 iteraciones, un criterio para 3 iteraciones y me dio un z igual a 0.98947622. Y de esta manera nosotros subimos el método de Penrose. Una vez que ustedes hayan el valor de A mayúscula sub M, B mayúscula sub M, se acude a un método numérico, preferiblemente Newton-Raphson, porque tiene rápida convergencia, aunque se puede hacer por otro método. Igualmente hay calculadora en línea, en simuladores, está AspenHighSea, en fin, existen distintos métodos para hallar Z, ¿ok? Pero básicamente todo lo que se explicó es lo que engloba el estudio de la ecuación de estado de Penrose para el cálculo de Z. Luego, para el método de Hall-Yarborough también se tomará la muestra 1 para simplificar lo que es la explicación. Para la muestra 2 se hace el mismo procedimiento, ¿ok? Se vuelve a mostrar otra vez lo que son los datos, los componentes y las fracciones molares de lo que es la muestra 1, dado en el estudio del caso problema. ¿Ok? Lo primero que se hace en el método de Hall-Yarborough es calcular las condiciones pseudocríticas sin corregir. Ojo, para el método de Hall-Yarborough es necesario aplicar lo que es la corrección de las impurezas que yo me encuentro en el sistema, ¿ok? Por el método de Wheeler-Assis, el método de Kharkov-Bayashi-Burrow, todos esos métodos que ya previamente han sido vistos, ¿ok? Se calculan las condiciones pseudocríticas tanto de temperatura como de presión, multiplicando la temperatura crítica de cada uno de los componentes por su fracción molar
y la presión crítica por cada una de las fracciones molares. De esa manera se halla la temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica de cada uno de los componentes. Una vez hallando las condiciones pseudocríticas, se aplica lo que es el factor de corrección por impurezas. En este caso, se puede ver en la diapositiva que se toma la fracción molar del H2S y la fracción molar del CO2, y luego con los valores de A y B se mete dentro de lo que es el factor de corrección por impureza, dando un valor del factor de corrección de 4,410807. Luego, para ya nuestras condiciones pseudocríticas corregidas, nosotros lo que hacemos es multiplicar para la temperatura pseudocrítica, la corregida, restamos lo que nos dio la temperatura pseudocrítica de la sumatoria sin corregir menos el factor de corrección, quedándonos en 372,8731 grados Rankine. ¿Okay? Y para la presión pseudocrítica se tiene la ecuación que se visualiza, la temperatura pseudocrítica ya corregida por la sumatoria de la presión pseudocrítica no corregida entre la sumatoria de la temperatura pseudocrítica no corregida más la constante B, que es la que se hizo en el factor de corrección, que es como se observa en la diapositiva, la fracción molar del H2S, multiplicado por 1 menos la fracción molar del H2S, o en este caso B, por el factor de corrección. Y todo eso me dio 659,33222. Luego, hallando nuestras condiciones pseudocríticas corregidas, se pueden hallar las condiciones pseudo-reducidas, que sería igual a T, a la temperatura del yacimiento o del sitio donde se encuentra el gas, sobre la temperatura pseudocrítica ya corregida, y para esto sería la presión pseudo-reducida sería igual a la presión sobre la presión pseudocrítica ya corregida. ¿Ok? Luego, el método de Hilbert nos establece una ecuación polinómica de grado exponencial. ¿Ok? Para nosotros calcular la constante de Y, lo primero que tenemos que hacer es calcular un valor de T que me aparece allí, en lo que incluida allí en las constantes, inclusive para la resolución del factor de compresividad también aparece, que es una relación de lo que es la temperatura pseudo reducida inversa, recordando que lo normal para calcular la temperatura pseudo reducida es la temperatura para hallar la temperatura pseudo reducida es igual a T sobre la temperatura pseudocrítica, es lo normal. Pero en este caso se establece que tenemos que hallar una T inversa que es igual a la inversa de la pseudo reducida. Entonces nos quedaría que T es igual a la temperatura pseudo reducida sobre T. Sacamos nuestros valores y se halla en 0,002682. Ese valor de T es el valor que vamos a usar para hallar cada una de las constantes involucradas en lo que es la ecuación de Y del método de Hilbert. Una vez que nosotros hallamos todas nuestras constantes, nos venimos a lo que es el método de Hilbert como tal, o sea, las ecuaciones, como se observa en la diapositiva, que tenemos nuestro polinomio, después que nosotros hallamos nuestras constantes, así nos queda la ecuación fundamental, la f de Y, es igual a A por temperatura pseudo reducida por presión pseudo reducida hallada anteriormente, más una relación de ecuación polinómica que me establece un polinomio sucesivo de Y más Y al cuadrado más Y al cubo menos Y a la 4 por 1 menos Y elevado a la menos 3 menos B por Y al cuadrado más C por Y elevado a la D. Esa es mi ecuación. Sacando mi derivada me quedaría menos 3 que multiplica a 1 más 2y más 3y al cuadrado menos 4y elevado al cubo por 1 menos y elevado al menos 4 menos 2b por y más d por c por y elevado a la d menos 1. ¿Ok? Esas son mis dos ecuaciones. Se hace el método de Newton-Raphson, recordando que es por rápida convergencia,
Y después de aplicar el método y para un conjunto de dos iteraciones, se halló que el valor de y es igual a 0.564331. Recordando que en este caso se hizo con valores asumidos. ¿Okay? Ahora para nuestra Z de gas es igual a 0,06123 por la presión pseudo reducida por la T, se explicó que es el inverso de la pseudo reducida, por exponencial de la constante A, que fue las constantes que se hallaron cuando se estaba calculando lo que eran las constantes Y sobre Y. Se hallan los